Buenas, soy Alexander Mora, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia y este video pertenece a la asignatura del Principios del Derecho Humano e Internacional Humanitario. Les voy a explicar algunos aspectos importantes sobre la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma. Primeramente, ¿qué es la Corte Penal Internacional? Consiste en una institución permanente encargada de hacer velar los aspectos indicados en el Estatuto de Roma, en torno a juzgar a personas que actúen en violación de los crímenes más graves contra la humanidad en el aspecto internacional. La Corte Penal Internacional se creó el 17 de julio de 1998 con la adopción del Estatuto de Roma. Esta institución fue creada por un grupo de países con el propósito de velar por la protección de los derechos humanos universales. ¿Cuál es la relación entre la Corte Penal Internacional y la ONU? La Corte y su estatuto fue creado por un tratado derivado de la protección de los derechos humanos. Sabemos que los derechos humanos tienen mucho que ver con la ONU, consensuado este estatuto por los países participantes. El Estatuto de Roma establece la relación de la Corte Penal Internacional y la ONU en su artículo número 2. Este indica que la Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados partes en el presente estatuto y concluir luego el presidente de la Corte en nombre de esta. La Corte Penal Internacional tiene como competencia el juzgar a las personas que practiquen los crímenes graves como el genocidio, los crímenes de guerra, el crimen de lesa humanidad y el crimen de agresión. Dicha competencia se ve establecida en su artículo número 5. El Estatuto de Roma es el documento que regula la competencia de la Corte Penal Internacional. Su competencia material y temporal se ven establecidos en los artículos 5 y 11. Que básicamente establecen la competencia en torno a los crímenes que ya mencioné anteriormente, y en lo temporal establece que tiene competencia la Corte posterior a la entrada a vigor del Estatuto. Una pregunta perfectamente válida es quién puede recurrir a la Corte Penal Internacional y quién puede ser parte. A la Corte Penal Internacional puede recurrir cualquier Estado que sea parte del Estatuto de Roma. Cualquier Estado puede ser parte ante la aceptación de este estatuto. La situación acusada puede ser remitida ante la Corte Penal Internacional por parte del fiscal encargado de la investigación de la situación problemática. Finalmente, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad? Según el Estatuto de Roma, algunos requisitos de admisibilidad son: el asunto debe de ser de gravedad suficiente para justificar la acción de la Corte. En segundo lugar, tenemos que el Estado que presenta la denuncia tiene que ser parte del estatuto. En tercer lugar, tenemos que debe de ser complementaria la acción de la Corte con la jurisdicción del país o del Estado, en términos generales, que esté realizando la acusación. Y demás aspectos importantes que se ven ampliados en el artículo número 17 del estatuto. Para finalizar, un caso interesante resuelto por la Corte Penal Internacional fue el de un caballero llamado Bosco Ntaganda, si no me equivoco, que era el ex jefe adjunto del Estado Mayor y comandante de operaciones de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, quien fue declarado culpable de haber cometido una serie de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la comunidad de Ituri, en la República Democrática del Congo. Muy resumidamente, se vinculó con crímenes como el asesinato, la esclavitud sexual, violaciones, desplazamiento forzado de las comunidades lendu y de reclutar a jóvenes menores de 15 años para formar parte de las Fuerzas Armadas, además de evidentemente utilizar a estos jóvenes con ataques hostiles. Por estos crímenes fue sentenciado a 30 años por la Corte Penal Internacional. Con esto podemos ver cómo trabaja la Corte para penar este tipo de crímenes tan graves. Gracias por escuchar y me despido.